Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar en la casa del Señor, amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, versículo número 37 y 38. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor ahí: así ha dicho Jehová el Señor, aunque aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Dice el versículo número 38, como las ovejas consagradas. Y ese es el tema, ¿verdad? Como ovejas consagradas. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Celestial, gracias te doy, te agradezco por la oportunidad, Padre, que me brindas de poder enseñar tu palabra una vez más a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Te pido, mi Dios, que tú bendigas tu palabra en cada corazón. Háblanos, Señor, muéstranos tu voluntad. Indícanos, Señor, el sendero, el camino, Señor, que hay que transitar, los cambios, Señor, que tengamos que hacer cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, tráenos a convicción. Ayuda a tu siervo, lléname de tu gracia, de tu bendición, de tu favor. Sé tú, Señor, el que hable a cada uno de nosotros. No permitas, Padre, que el enemigo nos arrebate también tu palabra, que va a ser depositada en cada uno de nuestros corazones. Derrama pues de tu bendición, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el Antiguo Testamento, las ovejas para el sacrificio eran de ciertas características sin defecto. También estaban las ovejas que le pertenecían a Dios por ley. Es decir, esas ovejas eran las primogénitas, las primeras del rebaño que tuviera un pastor. Esas ovejas tenían que ser dadas por ley al Señor. Esas les pertenecían a Dios, las primogénitas. Y estaban las otras ovejas que, como acabamos de leer, las ovejas consagradas. Estas ovejas eran las que el pastor daba de una forma voluntaria. Es decir, que cuando se hacían estas fiestas y llevaban sus ovejas para el holocausto, para el sacrificio, llevaban estas ovejas y llevaban las que eran las primogénitas, llevaban las que eran para el sacrificio, aunque estas mismas también fueran sacrificadas. Estas ovejas consagradas, el pastor miraba su rebaño y entonces decía, bueno, esta es una primogénita, esta es otra primogénita, etcétera. Entonces llevaba las primogénitas, entonces llevaba las que eran para el sacrificio, para el holocausto, y entonces de ahí decía, esta oveja y esta oveja y esta oveja, etcétera, las que Dios pusiera en su corazón, las tomaba y las llevaba a Dios y las consagraba a Dios, las apartaba a Dios de una forma voluntaria. Las daba de corazón, aparte de las que tenía que llevar para el sacrificio, aparte de las que llevaba de las primogénitas, llevaba estas ovejas de su corazón voluntariamente, las apartaba para Dios. Y aplicándolo a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como ovejas que somos del Señor, ¿cómo es entonces una oveja, es decir, un cristiano, un hijo de Dios consagrado? ¿Qué hace una oveja consagrada? ¿Cómo se distingue una oveja consagrada?
Bueno, en primer lugar, es una oveja santa y santificada. Una oveja consagrada. Ahora, quiero que entendamos en nuestra mente que no estoy hablando, hermanos, de un animalito. Estoy hablando de nosotros como ovejas, del pastor, de pastores. Amén, hermanos. Entendemos eso, ¿verdad? Entonces, una oveja es consagrada, es una oveja santa y santificada. Ese es uno de los significados de consagrado, es decir, santo y santificar. Entonces, una oveja consagrada es una persona que ha sido santificada y hecha santa. Y para ser una oveja consagrada y ser una oveja hecha santa, hay que ser salvo. Esa oveja tiene que, o esa persona, antes de poder ser una oveja santa y consagrada y santificada, tiene que venir a los pies del Señor, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, como usted y yo ya lo hemos hecho. Entonces, en nuestra mente debemos de entender que usted y yo ya somos ovejas santificadas por la gracia del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo número 1. 1 Corintios 1, 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa, hermanos? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, hermanos, llamados, dice el apóstol Pablo, llamados a ser santos. Entonces, todo aquel que invoque, es decir, todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, todo aquel, hermanos, que ha venido a los pies del Señor, se ha arrepentido, ha abierto su corazón, le ha pedido al Señor que lo perdone y lo ha recibido como el Salvador de su alma, ha invocado el nombre de Dios. Entonces, esa persona es una persona llamada a ser santa, o ha sido santificada, ha sido consagrada, es una oveja consagrada por haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Cuando llegue ahí, hermanos, díganme amén. Mire lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según, dice la Biblia, las riquezas de su gracia. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin, ¿qué, hermanos? Y sin mancha delante de Él. Dice para que fuésemos santos, es decir, para que fuésemos consagrados. Entonces, lo que hace una oveja, vuelvo a persistir en esto, a una persona que lo que lo hace santo, lo que lo hace santificado y sin mancha, es haber venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, haber sido salvo. Entonces dice, para que fuésemos mancha, hermanos, delante de Él, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, hermanos, que delante de Él, usted y yo, Dios, a usted y a mí, nos ve santos. Amén. Nos ve sin mancha. Amén. Ahora, no quiere decir que no tengamos manchas. Usted y yo estamos llenos de manchas. Unos más que otros, pero al fin manchados. Amén. Hay una
una caricatura que yo veo con mis hijas. Y se llama Tú eres especial. Y es la historia corre en una viña de muñecos de madera, que es no sé si la segunda parte de la que dijo el pastor la vez pasada, ¿no? Entonces el personaje principal se llama Ponchinelo. Y entonces está lleno de manchas. Entonces los demás tienen manchas y estrellas. Hay uno que tiene muchas estrellas. Entonces es el que reparte manchas y estrellas, ¿verdad? Entonces hay una muñequita ahí que no tiene ninguna estrella, no tiene ninguna mancha y se queda sorprendido. Entonces él le pregunta que por qué. Bueno, es que yo voy creo que se llama Elí, que quiere decir el que es como Dios, el fabricante de aquellos muñecos está representando a Dios. Entonces ella dice, yo voy con Elí. Entonces él me habla de su amor y me muestra quién soy, etcétera, y entonces a mí no me afecta, más o menos, palabras más, palabras menos, lo que los demás digan. Entonces hay veces, hermanos, que hay quienes están repartiendo estrellas, amén, y repartiendo manchas, amén. Y muchas veces, hermano, aquel que está repartiendo estrellas lo hace con el fin de que no vean sus propias manchas. Amén. Y empieza a repartir estrellas y estrellas. Y definitivamente en la caricatura se ve aquel individuo, ¿verdad? Repartiendo estrellas y burlándose de otros, buscando la manera para que él no se vea manchado y entonces él se vea como una estrella, ¿verdad? Hasta canta y se enaltece y se ve muy soberbio el muñeco diciendo cuántas estrellas tiene él. Entonces Ponchinelo, ¿verdad? Va con Dios y entonces se da cuenta con el que representa a Dios, ¿verdad? Se da cuenta que no importa qué digan los demás, amén, sino lo que importa a Dios, lo que diga Dios, perdón, amén, hermanos, amén. Y entonces la muñequita dice, es que yo siempre voy con Él. Y cuando tú vayas y te des cuenta del amor de Él, no te va a importar lo que digan los demás. Y la verdad es, hermano, quien reparte muchas estrellas, solo muestra lo lejos que está de Dios. Porque Dios a usted y a mí nos ve sin mancha. No quiere decir que no tengamos manchas, pero nos ve sin manchas. Amén, hermanos. Juan capítulo 1. Versículo número 29, hablando Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la oveja de Dios, el Cordero de Dios se dio, hermanos. Él dijo, ¿verdad? Yo doy mi vida voluntariamente. Es decir, hermano, que él como hijo de Dios, como Cordero de Dios, se dio, hermano, voluntariamente, ¿verdad? Se consagró con ese fin para venir a este mundo, para morir por los pecadores, por usted y por mí, para que hacer un sacrificio, para ser salvos a través de ese sacrificio, aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Él es el Cordero, hermanos, que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Y a través de Él es que usted y yo somos consagrados. Ahora, hay ovejas, hermano, en el rebaño del Señor que solamente se quedan siendo salvos. Amén. Que solamente son salvos. Es decir, que se han consagrado, han aceptado a Cristo como su Salvador, pero no se dan en sacrificio como Jesús se dio por usted y por mí. Amén. Otra de las características, hermanos, de una oveja consagrada, hermanos, una oveja consagrada es una oveja que se da para servir a Dios. Consagrado también quiere decir santuario o templo. Otra definición dice consagrarse una persona a la vida religiosa y de culto. Ofrecerse uno voluntariamente al servicio de Dios o de sus santos. Por eso una oveja consagrada, hermanos, es aquel, hermano, que sirve en el templo, o sea, en la iglesia, a los santos.
no a imágenes, a los hermanos de la iglesia, vaya, amén, hermanos. Personas salvas. Esa es una oveja consagrada que se da, hermano, voluntariamente. Dice, yo me voy a dar voluntariamente al servicio de Dios, a servir a los hermanos, a servir a la iglesia, en el santuario, en el templo, en la casa de Dios. Mira 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios 16, 1 Corintios 16. Versículo número 13, 1 Corintios 16, 13. Amén, hermanos. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas. ¿Con qué, hermanos? Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de ¿quiénes, hermano? De los santos, es decir, ellos se han consagrado, son ovejas consagradas que se han dedicado al servicio de los santos, al servicio de Dios. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y qué cosa, hermanos, y trabajan. Me regocijo, bueno, hasta ahí. Entonces, una oveja consagrada es como Estefanas. Una oveja consagrada, hermanos, es como Estefanas y su familia, que se ha dedicado, hermanos, voluntariamente para servir, que se ha dedicado o se ha decidido voluntariamente servir, ayudar y trabajar en la iglesia, a los hermanos, a los santos. Y es eso, hermanos, lo que Dios espera de cada una de sus ovejas. Que nos demos, hermanos, voluntariamente a hacer algo por Dios. Que ayudemos, que trabajemos, que nos consagremos. Que seamos ovejas consagradas, hermanos, que sirven, ayudan y trabajan para la obra de Dios. Está bien calladito. Versículo 16 dice, mira, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Mira, amado hermano, si tú eres una oveja consagrada, es decir, eres salvo, vienes a la iglesia, te reúnes, vienes aquí, pero hay hermanos que tú ves que ayudan, trabajan y sirven, respétalos. Mínimo, amén. Dice que os sujetéis a ellos, pero respétalos. Si solamente eres una oveja consagrada, eres salvo por la gracia de Dios, pero tú no quieres dedicarte voluntariamente al servicio de Dios, pero tú estás viendo un hermano dedicado, una hermana dedicada, un joven dedicado, aunque a propósito, joven, aunque sea un joven, respétalo. Si él está entregado y sirviendo al Señor y está trabajando en el Señor, respétalo. Amén. Sí, y mayormente si tú ves que es una familia, hermano, que se dedica, hermano, al servicio de Dios, tú ves que trabaja, tú ves que ayuda, tú ves que se dedica para servir a Dios o está presto o presta esa familia para cuando el pastor dice, me puedes ayudar o me puedes apoyar, y sabes que es un hermano, una oveja consagrada, una familia consagrada de tal forma, respétalos. Eso es extra. Efesios capítulo 4, hermanos. Es una oveja, hermano, consagrada, es una oveja que se da para servir a Dios. Voluntariamente dice, yo voy a dedicarme al servicio de Dios, voy a servir a la iglesia, voy a servir en el santuario, voy a servir en el templo, voy a servir a los hermanos y voy a estar listo ahí para ayudar, para trabajar, para participar, para involucrarme, etcétera, etcétera. Efesios capítulo 4, versículo número 11, dice la palabra del Señor. Si lo tiene, dígame amén. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles. Ya no hay apóstoles. Amén, hermanos. Si tú oyes de alguien que te dice, alguien que se diga hermano, ¿verdad? Te dice, yo voy a una iglesia y tú le dices, ¿y cómo se llama tu pastor? No, yo tengo un apóstol. No es apóstol. Es todo menos apóstol. No hay apóstoles ya. El último fue el apóstol Pablo y como un abortivo dijo, el elegido por el Señor, y el último fue el apóstol Juan y hace muchos años que falleció. Amén. Entonces no hay apóstoles.
No sé de cuál fumaría, pero no hay apóstoles. Entonces, a otros profetas, ya no hay profetas, hermanos. Amén. Pero sí hay evangelistas como nuestro hermano Salvador, amén, y otros más. Pastores, ¿y qué cosa, hermanos? Y maestros. Entonces, estos pastores y maestros están ahí a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, hermanos, del cuerpo de Cristo. Dios puso pastores en su rebaño, dice la palabra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, no es para que el pastor haga todas las cosas. Ahora, yo sé que a nuestro pastor le gusta hacer todo, ¿verdad? Ahora, te voy a hablar como pastor. ¿Me da chance, pastor? Sí. Te voy a decir una cosa. El que es pastor, ama la obra de Dios. Y da su vida por la obra de Dios. Y si tiene que trabajar, trabaja en la obra de Dios. Ahora ama la iglesia donde Dios lo ha puesto, a los hermanos, ama toda la estructura y hace todo lo posible por lo que Dios le ha dado y en el lugar que Dios lo ha puesto. Pero el que no. Amén. O sea, lo que te quiero decir es que no quiere decir que usted no ame este lugar. Yo creo que usted ama este lugar, yo creo que usted ama a los hermanos, pero si hay alguien que más ama este lugar y a la iglesia, es el pastor. Amén, hermanos. Ahora, no es para que él haga todo, hermanos. Dice la Biblia que Dios, o sea Jesús, el Cordero de Dios, puso en la iglesia a pastores y maestros, evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra, hermano, edificación o perfeccionar, quiere decir, hermano, poner al punto como una masa, como usted, amada hermana, cuando hace las tortillas de harina, ¿verdad? Y empieza a amasar y usted sabe cuándo está la masa. Amén. Usted dice, esta masa ya está lista. O cuando hace la masa de los tamales, yo recuerdo cuando hacíamos tamales para recabar fondos en la obra donde Dios nos permitió pastorear y me tocó meter la mano a la masa y aprendí a hacer masa para los tamales. Amén. Y a veces, hermano, agarraba la masa y le hacía así, toma. Andaba bien cansado. Ahora, pero dice que es para ponerlos al punto. Cada enseñanza, hermano, cada instrucción, cada predicación, hermano, es precisamente con ese fin, ponerle a usted y a mí al punto. Amén, que estemos listos, hermano. El que ahora o años atrás, que cuando comenzó el instituto bíblico, fue con ese fin para la preparación de los obreros de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es con ese fin, hermano, de que nos preparemos, que te prepares para que estés al punto para hacer la obra de Dios, para que seas una oveja, hermano, lista, preparada, que determine, ¿verdad? Es una oveja consagrada para servir a Dios en su templo, en su casa, en su santuario, de una forma voluntaria, dedicándote a Él, consagrándote a Él, al servicio del Señor. La voluntad de Dios, hermano, la verdad es que todos que fuéramos ovejas consagradas para servir a Dios. Amén, hermanos. Mira Hebreos capítulo 6. Versículo número 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole, ¿qué cosa, hermano? Aún. Pero deseamos que cada uno, ¿qué quiere, hermano? Cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué cosa, hermano? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, dice la Biblia, heredan las promesas. Y hay veces, hermano, que hay ovejas que no se dedican al servicio de Dios o sirven por cierto tiempo determinado, hermano, porque pues es que pues no,
No valoran lo que hago. Nadie me toma en cuenta. El pastor nunca dice mi nombre en el púlpito. Nadie me reconoce. Aunque te reconozca Dios es suficiente, amén. Él no se va a olvidar de lo que tú y yo hagamos, hermano. El hombre se olvidará. Los hermanos se olvidarán. Pero Dios no. La verdad que eso es lo que cuenta, amén, hermanos. Entonces muchas veces hay hermanos que no se consagran o dejan de servir a Dios porque pues buscan el aplauso. Buscan ser la estrella. Amén. No se trata de Él, hermanos. No se trata de mí, ni de usted. Se trata de Él. Amén, hermanos. Y dice, hermano, que Dios desea que cada uno de nosotros muestre, hermano, la misma solicitud. Es decir, hermano, que nos dediquemos al servicio de Dios, a ayudar, a trabajar, en servir en su santuario, en su casa, que seamos, hermano, ovejas consagradas, involucrándonos en la iglesia, sirviendo al Señor. Número 3, una oveja consagrada, hermanos, es de testimonio. Consagrado también quiere decir ser o hacer limpio. Pronunciar o observar como limpio también significa santidad, lugar, cosa, día. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, quiere decir que una oveja consagrada, salud hermanos, hermano. Una oveja consagrada es una oveja que se limpia, hermano, cada día y todos los días de cosas y lugares que lo pueden manchar, buscando vivir en santidad. Amén. Dije hace un momento, Dios nos ve a nosotros sin mancha, no quiere decir que no tengamos manchas, usted y yo estamos llenos de manchas. Pero una oveja consagrada, no estoy diciendo que no tenga manchas. Estamos diciendo que es una oveja que se va limpiando cada día, todos los días de esas manchas de su vida, buscando siempre ser un testimonio. Mira Hechos capítulo 16. Si lo tiene, dígame amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira, dice... Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y dice la escritura, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dice la Biblia, quiso Pablo, ¿verdad? Que se fuese con él, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dice la Biblia que Pablo se llevó a Timoteo porque los hermanos en Listra y en Iconio daban testimonio de él. O sea, hablaban bien de él. Amén. O sea que Timoteo era un joven consagrado de testimonio. Ahora déjame decirte una cosa. Él no hablaba de sí mismo. Yo escuché un político dijo, aquel que habla de sí mismo es blasfemar contra su propia persona. Tremendo, ¿verdad? Eso lo dijo un político. Dice que los hermanos decían, este joven Timoteo es un tremendo joven. No la mamá. Oh, sí, pastor, mi hijo es tan lindo. Mi hija es tan linda. Ni el cuarto recoge. Es tan lindo. Amén. No quiere lavar los trastes y es tan linda. Y luego se quiere casar. Amén. Bueno, digo. Entonces, él no decía de sí mismo, los hermanos decían, Timoteo es una oveja consagrada, es de buen testimonio. Quiere decir, en griego quiere decir ser testigo. Entonces,
Cuando dice eso, quiere decir, cuando dice que era testigo, quiere decir que era cuando dice de buen testimonio, quiere decir que era un buen testigo. O sea, su vida atestiguaba de que era de buen testimonio, hermano. Y esa es la clase de ovejas que usted y yo debemos de ser, hermanos, consagrarnos cada día, todos los días, limpiarnos de cosas que a usted y a mí nos pueden manchar nuestra vida. ¿Te has manchado, hermano? Límpiate. Usted me pregunta, ¿se ha manchado usted? Sí, muchas veces. Oh. Amén, hermanos. Mira 2 Timoteo 2. Es lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 19, 2 Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Qué cosa, hermano? Santificado, consagrado, ¿verdad? Útil al Señor y dispuesto, dice la Biblia, para toda, ¿qué cosa, hermano? Para toda buena obra. Será limpio, santificado, consagrado. Por ejemplo, hermano, quisiera ilustrarlo de esta manera, hermano. Usted y yo nos limpiamos. Amén, hermanos. Es decir, hermano, usted y yo nos bañamos, nos aseamos, nos limpiamos. Amén. Bueno, eso es lo que yo espero, ¿verdad? Nos bañamos, nos aseamos, nos limpiamos, hermano. Para venir al servicio nos bañamos, nos limpiamos, nos cambiamos, etcétera, etcétera, etcétera. O te cambias, te alistas y todo esto en la vida cotidiana y de repente te pones a comer. ¿Te ha pasado que estás comiendo y te manchas? A mí me encanta el mole, ¿no? Sí, a mí usted me envenena con el mole. A mí me gusta, hermano, agarrar el mole. Ahora, si un día si alguien me invita a su casa a comer mole, no creo que voy a hacer eso, ¿eh? Pero a mí me gusta agarrar el mole y meterle los dedos, hermano, y mancharme. De verdad. Por cierto, Dios nos bendijo con un rico mole. Y entonces, mire, a mí me encanta hacer eso, hermano, con las manos y todo, y agarro otra toallita. Me gusta, hermano. Pero verá que cuando tú estás comiendo y luego te manchas y dices, ay, era mi favorita. ¿Por qué tuve que hacer este traje sin ir al servicio a la iglesia? Este vestido, dice la hermana, y rápido, ¿verdad? Haces así, te limpias. Amén. ¿No es cierto que rápidamente tratas de limpiarte, hermano? Tu ropa, ¿verdad? Que se te acaba de manchar. Pues exactamente, amados hermanos, así debe de ser el buscar de nosotros, hermano, es ser una oveja consagrada, que cuando te manchas o me mancho, hermano, rápidamente, hermano, buscar limpiar esa mancha de mi vida. Quitar, hermano, esa mancha de mi vida, hermano, para que no afecte mi testimonio. Es decir, hermano, buscar limpiarme cada día de cosas, hermano, en la vida o de lugares que pueden manchar, hermano, mi testimonio, o igual de estar con personas que por su testimonio puede ser manchado mi testimonio. Limpiémonos, hermano, y seamos instrumentos útiles, dice la Escritura. Mira 1 Pedro 1:3. Por tanto, dice la Escritura, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, o sea, consagrado, sed también vosotros consagrados, santos en toda vuestra manera de, ¿qué, hermano? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que os
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un, ¿qué cosa, hermano? Cordero, como de una oveja sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestar en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que nos resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas, vuestras vidas, vuestras personas, vuestro espíritu, por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros de entrañablemente de corazón, dice la Biblia, puro. Ahora es cierto, hermano, que hay ovejas en la iglesia que no se consagran. O sea, es una realidad. Amén. Ahora fíjate, la invitación de Dios es que nos limpiemos. Amén, hermanos. Él dice, límpiate. Yo quiero usarte. Yo quiero que seas un instrumento útil. Te has manchado, límpiate. La verdad es que cuando uno se ensucia, busca la manera de limpiar aquella ropa. Amén, hermanos. Y luego la vuelves a usar. Amén. Pero si ya no se le quita la mancha, pues ya. Ni modo, ¿verdad? Pero así es, hermano. Es decir, en la iglesia hay hermanos que realmente ovejas que no se quieren consagrar. Porque se conforman, no se quieren limpiar. Amén. A un hermano hablando con otro hermano, tratándolo de animar, dijo, hay una mancha más al tigre que tiene. Entonces quiere decir que no quería consagrarse. Quiere decir, hermanos, que no quería apartarse. Quiere decir que se había conformado a su forma de vivir. No te conformes. Amén, hermanos. Joven, señorita, no te conformes. Límpiate. Sé un Timoteo. Es una oveja consagrada. Un cordero, ¿verdad? Consagrado. Que se esfuerza, que se limpia. Que cada día busca lo mejor para dar un testimonio para la gloria de Dios. Una oveja consagrada, hermanos, se entrega en sacrificio. Al principio, ¿verdad? Mencionaba que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Una oveja consagrada se daba voluntariamente, pero el sacerdote también la daba en sacrificio. Consagrar quiere decir apartar y purificar. Quiero que vayamos a Romanos 12, un versículo muy conocido. Romanos 12. Entonces, una oveja consagrada se entrega en sacrificio. Romanos 12, dice la Escritura. ¿Lo tenemos? Versículo 1, Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, os ruego. Fíjate cómo dice, está rogando el apóstol. Hermanos, les ruego, por favor, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén, hermanos. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, no os conforméis a este mundo, quiere decir a esta época, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿no? Las ovejas son las que se daban. Ahora usted y yo, en términos, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos compara el Señor como ovejas. Ahora usted y yo como ovejas deberíamos, usted y yo, apartarnos, purificar nuestras vidas y entonces ser un sacrificio. Es decir, darnos voluntariamente, hermanos, en sacrificio. Es decir, hermanos, no conformarnos al molde de este mundo o de las cosas de este mundo. Hay cristianos, hermano, hay ovejas que se les hace pesado, hermano, ser cristiano, y se les hace bien difícil ser cristiano. La verdad es que no es así. ¿No es cierto que Jesús dijo que ligera es mi carga? ¿No es cierto que el apóstol Juan escribió que los mandamientos de Dios no son gravosos? ¿No es cierto que los mandamientos no son difíciles? Ahora, ¿sabes por qué hay ovejas? Mire, hermano, la verdad es que usted y yo traíamos muchas cosas en nuestra vida pasada, amén. Y hemos dejado muchísimas cosas, ¿no es cierto?
Y no se nos hizo difícil, las hemos dejado, y hay cosas con las cuales batallamos, hay ovejas cosas con las cuales batallan, no porque sea difícil, sino que simplemente, hermano, usted y yo no las hemos entregado, hermano, en sacrificio vivo al Señor. No sé si me expliqué. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Puede haber una oveja, hermano, que era un mal hablado. Y ya no es mal hablado. Puede haber una oveja que era bien mentiroso, ya no es mentiroso, bien chismoso, ya no es chismoso, deshonesto, ahora ya es honesto. Pero lo mejor tomaba y lucha con tomar. Ha dejado muchas cosas, pero esto no, porque dices que es bien difícil, no puedo. No, es que no lo hemos entregado en sacrificio vivo al Señor. Amén, hermanos. Es que yo soy bien chismoso, es que no lo has entregado en sacrificio vivo al Señor. Que no me aguanto, ¿verdad? No es que sea difícil, es que no hemos sido con voluntad, decirle, Señor, te lo entrego. Como nos enseñaba el pastor en la mañana, ahora te entrego esta amargura que traigo, Señor. Así vivo feliz, de verdad. Dijo el pastor, no es vida eso. Amén, hermanos. Mira Colosenses 3. Entonces, una oveja, hermano, consagrada se entrega en sacrificio, hermanos, vivo, ¿verdad? No conformándose, no moldeándose, hermano, a este mundo, a las cosas de este mundo, a las cosas de la época, hermanos, que nos ha tocado vivir. Voy a decir algo, hermanos. Esto me lo está poniendo el Señor ahorita. Se los voy a decir. Amén, hermanos. ¿Quieres que se los diga, Señor? Mira, hermano, ¿te acuerdas de la historia de Lot? ¿Te acuerdas lo que pasó con sus hijas? ¿Te acuerdas en qué situación vivía o en el lugar donde se encontraba viviendo Lot? ¿Te acuerdas lo que hicieron las hijas de Lot con su padre? ¿Sabes por qué? Porque se conformaron al mundo donde ellas vivían. Donde había puros homosexuales, lesbianas y una perversión horrenda. Amén. Y mira, usted y yo debemos decirles a nuestros hijos que no se conformen a eso. Porque hoy, de aquí en adelante, va a ser muy cotidiano ver esas cosas. Amén, hermanos. Esa fue extra. Ya, Señor. Bueno, Colosenses 3. Amén, hermanos. Dice, versículo 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, todo eso es idolatría. Cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosa, hermanos? Nadie tiene ira, ¿verdad? Nadie es iracundo, hermanos, ¿verdad? Enojo. No, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Malicia. Nadie tiene malicia, ¿verdad, hermanos? Blasfemia. ¿Habla blasfemos, hermanos? ¿Alguna vez has contado un chiste acerca de Dios? Uy, se quedó silencio. Palabras deshonestas, ¿de qué, hermano? Lo dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del cual lo creó se va renovando hasta el conocimiento, ¿qué cosa? Pleno. 12 vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.
Entonces una oveja consagrada, hermano, se entrega en sacrificio al Señor, no se conforma a este mundo, no se conforma a la época que le ha tocado vivir, no va con la corriente de este mundo, muere a las cosas de este mundo y hace morir en su vida, hermano, lo terrenal. Es decir, hermano, todas estas cosas que menciona aquí el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses y otras tantas cosas más. Es decir, hermano, que dice, a ver, dice, hace morir por lo terrenal, dice el versículo, revestidos del 10, revestidos del nuevo, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ella dice para que comprobéis la buena voluntad. En Romanos, ¿verdad? Decía en la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí dice, hermano, renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, hermano, que conforme usted y yo vamos aprendiendo la palabra de Dios, vamos escuchando el mensaje de Dios, vamos aprendiendo la escritura, se nos está instruyendo el mensaje de Dios, se nos está dando los principios de Dios, conforme vamos entendiendo y comprendiendo lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en la mañana nos enseñaron que la voluntad de Dios, hermano, era no tener un espíritu herido, ¿verdad? ¿Sí fue así, pastor? Nos enseñaron la importancia de la oración. Esa es la voluntad de Dios, amén, hermanos. Entonces, y el pastor, ¿verdad?, nos enseñó, nos mostró ciertas cosas que deberíamos de hacer para no tener esa clase de espíritu. Entonces, y conforme tú vas entendiendo y comprendiendo y vas recibiendo el mensaje como ahorita, que solo Dios sabe de qué forma Dios te está hablando y te está mostrando qué clase de oveja usted es, qué clase de oveja soy yo y qué debo de hacer y qué debo de dejar. Así conforme voy aprendiendo y teniendo conocimiento, entonces yo voy muriendo a esas cosas. Es decir, hermano, que si por ejemplo yo soy muy iracundo, entonces debo de dejar de ser iracundo. Si yo soy bien enojón, debo dejar ser bien enojón o enojona. Si yo tengo malicia, debo de dejar de ser malicioso. Si he blasfemado, si he usado palabras deshonestas, por no decir tranza. Amén. Ese es en hebreo, hermanos. Entonces tú vas aprendiendo, viene un predicador, viene un siervo de Dios, va enseñando la palabra de Dios y el Espíritu Santo te está hablando y está tocando tu corazón. Y mi hermano, uno desde aquí sabe a quién Dios está tocando y a quién está así como que, eso a mí no. Es más, uno ya sabe y dice, va a predicar fulano, a lo mejor ni voy. Desde aquí se ve todo, hermano. Ya los hermanos les decía que estaban así, amén, amén, amén. Y luego me volteaban así, ¿verdad? Y de repente empezaban. Yo desde aquí, este manado, no es cierto. Se nota, hermano. A ver, hermanos. Entonces, cuando el Espíritu Santo como te está hablando y está tocando tu corazón, te dice, esto tengo que dejar, esto tengo que cambiar. Entonces tú y yo nos entregamos en sacrificio y le pedimos al Señor, por favor, ayúdame a ya no ser iracundo, a ya no ser deshonesto, a ya no ser enojón, a ya no blasfemar, a ya no tener malos deseos, a ya no tener esto, aquello, mentiroso, etcétera, etcétera. Conforme vamos aprendiendo la palabra de Dios, entonces una oveja consagrada se entrega en sacrificio diciendo, Señor, ayúdame a dejar esto. Te lo entrego en tus manos, dame la fuerza, dame la voluntad, Señor, fortaléceme en tu espíritu para poder dejar esto vida, este mal hábito en mi vida. Hasta la renovación de vuestro entendimiento, al conocimiento, hermano, conforme vas conociendo. Y dice, haced morir. Es decir, que nosotros, o sea, yo sé que es con la ayuda del Señor, pero uno tiene que determinar hacer morir aquello. No es que sea difícil la vida cristiana, sino que nosotros hemos decidido no hacer morir aquello. Amén, hermanos. Esa es la realidad. Mira Hebreos capítulo 13 y aquí terminamos. Amén, hermanos. Ya sé, cuando un predicador dice aquí termino, se agarra 20 minutos más, ¿verdad? Pero no, hermano, aquí en este es el último versículo. Amén, hermano. Mira, hermanos, Hebreos 13, amén. Versículo número 10. Tenemos, ¿qué cosa, hermano? ¿Tenemos qué?
del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducían en el santuario, pero por el sumo sacerdote son quemados fuera de ¿dónde, hermano? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, ¿verdad? O sea, murió en la cruz del Calvario, en el monte de la calavera, ¿verdad? Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Mira, hermano, esta pandemia nos ha quitado tantas cosas, hermano. Algunos seres queridos. Amén. Amén, hermanos. Nos ha quitado hermanos de la iglesia. Nos ha quitado siervos de Dios. Amén. Nos quitó, hermano, el poder reunirnos como iglesia y alabar al Señor y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Nos quitó el poder congregarnos y convivir entre hermanos. Amén. Y nos quitó, hermano, el altar. Ahora, yo voy a ser honesto contigo. Yo pocas veces pasé al altar. Y yo miraba cómo se llenaba aquí. Y dice, no, pues no tengo lugar. La verdad, yo siempre me arrodillaba, siempre me he arrodillado yo allá, en mi lugar. Pero ahora yo me pregunto, amado hermano, ¿por qué si ya no pasas acá? ¿Por qué ya no haces tu altar allá? Yo vengo los servicios y yo veo a los muchachos jugando fútbol. Y yo le digo a mi esposa, mira, ¿cuál pandemia? Hombro con hombro, sin cubrebocas. Yo sé que son imprudentes de lo que usted quiera, pero yo lo que quiero que notes, amén, hermano, cómo el enemigo nos arrebató el altar. Ahora, lo lógico era, amado hermano, que si usted pasaba aquí, lo correcto era que ahí se arrodillara. Ahora, yo sé que algunos no pueden por cuestión de salud, por la edad, por lo que usted quiera, ¿verdad? Pero los que sí podemos. Entonces, una oveja, hermano, consagrada se da en sacrificio. Dice labios que confiesen su nombre. No estamos hablando de alabar a Dios y de cantar a Dios. Estamos hablando, hermano, de que con tus labios vienes al altar del Señor y te entregas en sacrificio. Le dice, Señor, ayúdame con este pecado. Ayúdame con esta actitud. Ayúdame con este corazón que me cargo. Ayúdame con este resentimiento que tengo. Ayúdame con este comportamiento que tengo. Y te arrodillas delante del Señor cuando el mensaje ha sido predicado y Dios ha hablado a tu corazón. Amén, hermano. Alabando a Dios dice, haciendo el bien. De tales sacrificios agrada a Dios. Yo sé que se agrada que le cantemos y le alabemos, pero yo creo que más se agrada de que hagamos el bien, lo correcto. Que vienes al altar purificándote de tus manchas y de mis manchas. Y le dices, Señor, aquí estoy. Es cierto, yo soy así, soy así, soy así. Me humillo ante tu presencia. Estoy delante de ti al descubierto. Me entrego como una oveja en sacrificio. Es una oveja consagrada, es una persona que ha sido salva, que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Una oveja consagrada se entrega al servicio de Dios. Una oveja consagrada es una oveja que es de testimonio. Una oveja consagrada
se da en sacrificio. ¿Qué tipo de ovejas somos usted y yo? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te doy. Te agradezco por esta tu palabra, Señor. Solamente tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones, sabes quiénes somos realmente en nuestro día de vivir. Tú nos conoces, sabes qué clase de ovejas somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa clase de ovejas consagradas. Bendice tu palabra, bendícela en cada corazón. Voy a dejar la invitación a nuestro pastor. Todo cerrado, toda cabeza inclinada en esta noche. Después de oír la palabra, ¿cuántos podrían decir, yo necesitaba escuchar eso? Ser una oveja consagrada para Dios. No cualquier oveja, una oveja consagrada para Dios. ¿Cuántos pueden decir, pastor, ore por mí? A ver tu mano, muchas manos. Dios nos ayude a ser ovejas consagradas. Ovejas que se apartan de lo malo, del pecado, de la iniquidad, de la maldad, de tantas cosas que nos pueden estorbar para ser ovejas consagradas. Si Dios te habló, ¿por qué no hablas tú con Dios? Dobla tu rodilla donde estás. Tal vez tú no eres una oveja consagrada. Conságrate esta noche y dile, Dios, ayúdame a ser una oveja consagrada para ti, para tu honra, para tu gloria. Voy a cambiar la invitación. Puede haber alguien entre nosotros, mi amigo, mi amiga. No tienes a Cristo todavía en tu corazón. Nunca te has rendido a Cristo. Nunca has hecho del Señor Jesús el Salvador de tu alma. Yo te invito en esta noche, entrégate a Cristo. Pídele a Cristo que te salve. La verdad es que estamos en un mundo tan incierto donde hay muerte por todas partes. Y si una persona muere, parte de esta vida sin Cristo estará perdido para siempre. Recibe a Cristo en tu corazón y asegura tu destino eterno. Habrá alguien aquí esta noche que pueda decir, pastor, yo necesito a Cristo como mi Salvador personal. Yo esta noche quiero entregarle mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien aquí? Solo levanta tu mano bien alto diciendo, pastor, ore por mí. Que alguien me enseñe, que alguien me muestre el camino. ¿Habrá alguien aquí? Solo levanta tu mano diciendo, yo soy pastor, ore por mí, por favor. Yo voy a orar por ti, alguien se acercará contigo, te hablará de Jesús, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Habrá alguien? Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Gracias por dejarnos saber esta área que como ovejas necesitamos ser ovejas consagradas. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias por todo. En Cristo oramos. Amén.